Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean nuevamente bienvenidos a la 58ª edición de su programa Al Pie de la Cruz, un programa que pretende, con la luz de Cristo resucitado, iluminar mentes y corazones de los fieles y de los hombres de buena voluntad para poder tener una visión creyente de la realidad. Qué importante es esto, una visión creyente de todas aquellas cosas que nos rodean, para poder transformar realmente como ciudadanos nuestra sociedad y darle así verdaderamente mayor gloria a Dios y aunar al bien común. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Nuevamente nos estamos metiendo en el campo de la persona humana, que es el gran misterio divino. Hemos hecho muchísimos programas sobre las dimensiones de la persona, que son tan variadas, tan ricas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es extremadamente popular, dijéramos, y que ha sido exacerbado precisamente por los medios que hoy tenemos a nuestra disposición. Vamos a hablar de la masturbación. Hemos hablado sobre la pornografía en internet y esa influencia que ejerce sobre niños, jóvenes, adultos, sobre todos nosotros, y vamos a hablar sobre este efecto que, según nuestra Santa Madre Iglesia, es una violación flagrante, grosera, al sexto mandamiento, pero lo vamos a tocar desde las ciencias de salud pública, y para eso nos acompaña nuestro querido amigo, el licenciado Álvaro Valentín Flamenco Parada, que nos hace nuevamente el honor de su presencia. Licenciado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los amables televidentes que nos permiten entrar en la intimidad de su hogar. Muchas gracias, ingeniero Valle, por esta invitación que realmente es una continuidad de los programas que hemos tenido anteriormente y que la verdad es que me apasiona porque es un tema del que muy poco hablamos y es sobre la sexualidad. Y la sexualidad llevada a un extremo de arrogancia individualista que es la masturbación. Perfecto. Vamos a hacer el programa, por eso el programa del día de hoy se llama de esta manera: la masturbación, un vicio solitario. Porque es una adicción para mucha gente que entra en ese mundo y que queda obsesionado con ese mundo y que le afecta tanto a nivel físico como a nivel psíquico y especialmente a nivel espiritual, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con la definición propia de qué es masturbación. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que consiste en el abuso que se hace del propio cuerpo, excitando los órganos genitales hasta procurarse voluntariamente el placer y llegar al orgasmo. Esa es la definición fundamental. Podríamos comenzar preguntándole al licenciado: ¿es la masturbación un efecto natural del desarrollo de la sexualidad de toda persona? ¿O qué tan normal es ese comportamiento en niños, jóvenes y adultos? Bueno, empecemos hablando de la normalidad en cuanto a estadística. En El Salvador no existen datos fiables que nos puedan decir cómo estamos, entonces hemos sacado un poquito de información de el Psychology Today de hace un par de años, allá por el 2020-21, y en Estados Unidos se descubría, ¿verdad?, que los jóvenes entre los 14 y 17 años, el 74% de los varones ejercen la masturbación y un 48% las mujeres. Eso es en edades tempranas. En los adultos mayores, aproximadamente el 63% de los hombres y el 32% de las mujeres entre 57 y 64 años están cayendo en la masturbación. Y esto es aquel porcentaje de las personas que se sinceran consigo mismo o que
por efecto de su consulta con terapeutas en Estados Unidos, reconocen que tienen un problema. Quiere decir que puede ser mucho más grande que esta cantidad, dado que, lo hemos comentado en programas anteriores, así como la pornografía es algo que yo hago individualmente y en solitario, igual sucede con la masturbación. Bien, creo que es algo natural, normal, dijéramos, aparece por lo general la masturbación entre los niños ya entre los 10 a 12 años, que nace pues precisamente de la pubertad, ¿verdad? Cuando empiezan a aparecer los caracteres secundarios de la sexualidad, la vellosidad, que empiezan a crecer los senos en las chicas, en los caballeros pues empiezan a crecer sus órganos genitales. Entonces todo esto atrae, pues dijéramos, un poco la atención al joven y naturalmente es gratificante, acordémonos, y siempre lo repito, nos movemos muchas veces por el principio del placer. Entonces, en esas edades es difícil, dijéramos, no es que no es imposible, pero es bien difícil lograr resistirse al placer inmediatamente, ¿verdad? Entonces, dijéramos que dentro de la parte humana y del desarrollo humano, dijéramos que muchos de los teóricos y muchos de los científicos dicen es algo natural y normal porque es parte de ir descubriéndote o descubriéndose el niño o la niña en su parte sexual. Entonces dijéramos que es algo que se da con mucha frecuencia en esas edades, pero que ahora lo estamos viendo como un pequeño problema, bueno, no pequeño problema, es un problema realmente bastante grande en la población. Este problema, este crecimiento del problema de la masturbación estará relacionado, por ejemplo, con los programas que hicimos sobre la pornografía, sobre la nueva realidad de los medios, el acceso a todos estos medios. Recuerdo que hablábamos de que es un porcentaje extremadamente elevado dentro de la población que visita sitios de internet, la que es cliente asidua de sitios pornográficos. Sí, obviamente que el advenimiento de poder usar estas herramientas, el internet, el poder tener acceso a estas páginas de OnlyFans, eso ha incrementado la frecuencia y, dijéramos, la adicción a la masturbación. Creo que es un efecto propiamente de la pornografía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo más difícil para nosotros es controlar nuestros pensamientos. Dice, por ahí alguien decía que es difícil que lo podamos controlar, entonces hay que entrenar la mente para que esos pensamientos tengan un orden, ¿verdad? Antes del programa hablábamos sobre lo que se llama la disciplina científica o el rigor científico, y es poder mantener un orden en la mente. Estas situaciones, estos aparatos no nos ayudan mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mente es desordenada y también a veces desordenamos más nuestra mente a través de estos aparatos. Entonces sí, hay como mucha implicancia en eso. De nuevo, no tenemos datos en El Salvador, creo que hay muy poca investigación a esto. Sin embargo, creo que muchos de los que somos psicólogos y atendemos pacientes, no dejamos de tener pacientes que tienen este tipo de hábito, digámosle, de adicción, y que están luchando conscientemente por romper ese hábito. Usted mencionaba a Freud. Freud nos dice que el masturbador crónico puede llegar a generar problemas en su afectividad. Claro, empecemos primero por la parte afectiva. Para hacer una relación afectiva implica que uno tenga primero autoconocimiento de sí mismo, primero saberse a sí mismo, quererse a sí mismo, tiene mucho que ver con la autoestima, y solo desde mi autoestima puedo yo estimar a las demás personas. ¿Qué ocurre con la masturbación? Cuando se vuelve un hábito, una compulsión, irrumpe en todos los niveles de la vida. Preparándome para este programa, yo me recuerdo en el colegio donde estudié hasta de tercero a sexto grado, yo me recuerdo haber estado una vez en los servicios sanitarios
Y encontré no 2, ni 3, 4 compañeros de clase de cuarto grado, todos masturbándose, así como dijéramos en Cabuda, ¿verdad? Y era algo que a mí me chocó en ese momento, aunque me llamó la atención y soy honesto, pues, porque era niño y dije yo, ¿qué estarán haciendo? Entonces, cuando me acerqué, pues me noté que se estaban masturbando claramente en el baño de varones. Era un colegio también religioso, ¿verdad? Pero de nuevo, se hacen en la intimidad. Entonces, ¿qué ocurre con el aspecto afectivo? Cuando uno empieza a caer en alguna adicción, empieza a tener el valor superlativo yo. ¿Verdad? No me importas tú, no me importa él, no me importa ella, me importo yo. Y en si bien es cierto que es bueno que uno sea egoísta en el proceso de crecimiento, que es parte del proceso, en la afectividad implica que uno tiene que tomar en cuenta a los demás. Freud, claramente él logró descubrir que realmente la persona que se obsesiona con la masturbación, primero vive, y lo hemos dicho en los programas sobre la pornografía, está viviendo una fantasía, porque la adicción es un mecanismo, dijéramos, de fantasía, donde, claro, no puedo tener una gratificación sexual con una persona o con otra persona y entonces empiezo yo a autogenerarme esa satisfacción. Entonces empiezo a encerrarme en mí mismo. Y yo, recordando esa escena, me puse a recordar cuántas veces los encontré en el baño igual, ¿verdad? Y era una cantidad de veces. Y ocurre que también la persona que se vuelve adicta a esto, al igual que con el alcohol y otras drogas, empiezan a usarse en cualquier lugar, ¿verdad? Yo después me recuerdo jugando fútbol, este colegio tenía también piscina, y varias veces los vi metidos en la piscina después de jugar fútbol y no estaban nadando, ¿verdad? Entonces ya habían pasado de una etapa donde lo hacían a escondidas, donde ya iban y lo hacían donde pudieran hacerlo, ¿verdad? Entonces puede pasar que en el hogar se esté dando, ¿verdad? Que su hijo se encierre, le echa llave a la puerta o pasa más de una hora en el baño. Entonces son síntomas de que hay algo que no está del todo bien. Igual sucede en las empresas, pues hay empleados que de repente se desaparecen constantemente o que se aíslan y puede estar pasando eso y es algo, dijéramos que sí va minando esta vida normal de la persona, pues porque sabemos que la sexualidad es algo normal, ha sido creada por Dios precisamente para la procreación, pero también tenemos que recordar que hay un espacio y un tiempo para la sexualidad. Entonces, ocurre que ya cuando se cae en esta adicción, le llamo, en esta compulsión por tener gratificación, se trata de resolver incluso los problemas ante una ansiedad. El adicto consume alcohol, consume drogas, el adicto a la masturbación va y se masturba. Algo le preocupa, se masturba, algo le aflige, se masturba, le duele algo, se siente triste, se masturba. Entonces, eso impide que la comunicación afectiva con otras personas se pueda hacer. Entonces, creo que Freud lo logró percibir muy bien, lo descubrió a través de sus pacientes, que se meten en este mundo, se encierran en un mundo y realmente se vuelve un ídolo, la persona se vuelve esclava, así como el que es alcohólico es esclavo del alcohol, ¿verdad? La masturbación se vuelve su zona de confort. Se vuelve su zona de confort. De nuevo, ¿verdad? La zona de confort a veces es dañina para la persona, sabe que le hace daño, pero prefiere esa zona de confort porque ya se acostumbró, porque ya está ahí, o huye de algo que no logra identificar. Bueno, para eso puede estar la ayuda profesional, para lograr identificar cuáles son los núcleos que hacen que esta persona se meta en esa zona de confort y que sea incluso zona de confort, pero que es dañina. Lo decíamos en los programas anteriores,
Incluso la persona que es diabética sabe que no debe tomar azúcar en cantidades, sabe que no debe comer pan dulce, sin embargo, ahí está comiendo su semitón, ¿verdad? Pide una Coca-Cola Light o pide una Coca-Cola Cero y a la par la semita con gran azúcar. Entonces, el mecanismo de defensa, ¿verdad?, opera retirándose de algún núcleo de conflicto que la persona no logra identificar y entonces cae en esta zona de confort, que puede ser la masturbación o las drogas. Podríamos decir que, antes de irnos a la pausa, como una primera conclusión de que la masturbación viene siendo un desorden de tipo moral. No tanto moral, afecta a la moral, ¿verdad? Pero yo lo llamaría más un trastorno compulsivo, obsesivo, compulsivo. Es decir, no sé, empieza a afectar ya mis relaciones interpersonales, empieza a afectar mis relaciones de trabajo, ¿verdad? Porque ante una situación X, en vez de buscar la solución, digo, pucha, que estoy ansioso, pum, me voy al baño, me voy a mi cuarto, busco un lugar apartado y hago esa función, me masturbo. Entonces, yo más bien lo veo como un trastorno compulsivo. Puede llegar a ser. No es que todos los que se masturban llegan a eso, pero como hablábamos un poco en un programa anterior, así como la marihuana para mí es una droga puente, ¿verdad? La pornografía se vuelve un puente para todo este tipo de problemas. ¿Y qué tal si alguien ya tiene la personalidad obsesiva compulsiva y cae en esto? Es más difícil, ¿verdad? No es que no es imposible, pero más difícil salir de esto. Podríamos decir que las cadenas se vuelven más pesadas y bueno, ayer veíamos con mi esposa, estaba viendo una noticia en una fuente que, bueno, estaba, según me dice mi señora esposa, la fuente es una fuente bastante fidedigna, donde se ven, por ejemplo, una institución en Estados Unidos que se llama Children, bueno, no, se me escapa el nombre, ya me voy a acordar, pero es una asociación que está luchando en Estados Unidos a nivel de la Suprema Corte por legalizar el sexo entre niños y personas mayores, con el consentimiento del niño, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la pedofilia. Lo menciono porque la masturbación se ve como inocua, como anodina, como inofensiva, como algo que no es la gran big deal, dicen los gringos, ¿verdad? Pero en realidad, como nos dice el licenciado, y con esto nos vamos a la pausa, es un puente que destruye a la persona de adentro para afuera. Y en la siguiente sección, en el siguiente segmento, vamos a hablar precisamente de esos efectos que produce en la psiquis, de esas transformaciones en la mentalidad de las personas que tuercen el camino y lo colocan en un sitio que es triste, solitario y lleno de infelicidad. No se vayan, en un minutito volvemos con todos ustedes. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos tocando un tema que nos afecta a todos, ¿verdad? Nos afecta en nuestras familias y afecta la calidad de personas que hay en nuestro país y por lo tanto afecta al país entero. Porque este es un programa de doctrina social de la Iglesia y se fundamenta sobre todo en el principio personalista. Y ahorita estamos hablando de algo que afecta a la persona de adentro para afuera. Es como un cáncer, como algo que es un enemigo invisible que está ahí, que está presente. Y en este caso es un enemigo que nace de la misma
de nuestra misma naturaleza. Sin embargo, como nos decía el licenciado, Dios ha creado al hombre y lo ha creado un ser material. Y la sexualidad forma parte del ser del hombre, pero la sexualidad está en función de la afectividad y por lo tanto está en orden al don de sí, hacia afuera, ¿verdad? Hacia el esposo, la esposa, el cónyuge, la cónyuge, y en orden también a la apertura a la vida, que por cierto, la próxima semana vamos a tener un programa sobre el tema, sobre apertura a la vida. Pero el asunto con la masturbación es que, nos decía el licenciado, nos esclaviza. Pero esa esclavitud también cobra un precio, licenciado, en cuestión de la persona. ¿Qué efectos podemos considerar? Hay varios efectos. Primero, le toma un gran tiempo a la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cuando se hace esto, una compulsión, dijéramos en forma coloquial, casi que sustituye el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero muchas veces se va escurriendo en nuestra vida. Entonces empieza a descuidar por ejemplo, los estudiantes están más pensando en eso que en la clase o en lo que está escuchando el profesor. Es más, creo que la virtualidad de las clases, algunos sí tienen el control parental, ¿verdad? Pero estaban en el celular, estaban en su computadora. Entonces empieza la masturbación a tomar mucho del tiempo, dijéramos, entre comillas, productivo que tenemos. Y no solo a nivel de estudiantes, también a nivel de... A nivel de personas. De personas, de empleados en de empleados, o el empresario, o yo, pues, que caigo en eso y entonces paso pensando en eso. Y puede ser, ¿verdad?, que primero abordo una página pornográfica donde ya me excito mentalmente e inmediatamente después puede ser que me vaya al baño, puede ser que me vaya a un lugar apartado, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los primeros efectos. Segundo, ¿verdad?, se prioriza la masturbación sobre otras actividades. Ya es más importante tener mi espacio libre. Cuidado los papás, ¿verdad?, que de repente el hijo dice de 14 años no pueden entrar a mi cuarto, tienen que cuidarme mi privacidad. Se la va a cuidar cuando usted pague y cuando usted alquile o tenga su propia casa, pero mientras tanto, mientras el hijo vive en casa, pues la disciplina también es amor y hay que meterse y ver qué está haciendo, ¿verdad?, porque puede ser eso. Empieza a evitar responsabilidades. ¿Por qué? Porque ya interrumpen con su hábito. Y estas responsabilidades no solamente son las de hacer las cosas de la casa, sino que también las tareas. Y si yo tengo una relación de pareja, pues mi responsabilidad es mantener activa esa afectividad por mi pareja, por mi esposa, por mi esposo, ¿verdad?, por mi cónyuge, ya sentirme parte de, empiezo a aislarme, ¿verdad?, empiezo a sentirme. Y puede empezar, fíjense que es bien sutil, puede empezar que a la hora de la cena yo empiezo a ver el celular y de repente cae un pop-up y ya entro y empiezo a ver y ese video me lleva a otro y ese otro me lleva a otro y de repente la gente podemos gastar hasta 2 horas y no nos dimos cuenta. Entonces hay que estar atento a eso porque eso también, ¿verdad? Ahora, puede llegar, ¿verdad?, no es que siempre, pero la persona que ya está obsesionada con la masturbación puede llegar a hacerlo en lugares donde definitivamente no debería de serlo, que puede ser una sala de cine, ¿verdad? Puede ser en un partido de fútbol. En un parqueo, ¿verdad? Puede ser esperando de las colas ahí si ve en su vehículo, puede hacerlo. En el bus, puede hacerlo en el transporte público. Es que ya el que ya cae en esta compulsión, ya puede empezar a caer en eso. Entonces, puede pasar, y creo que más de alguno de nuestros televidentes ha visto videos de personas, hombres o mujeres, haciendo la masturbación y filmándose en un transporte público.
¿verdad? O sea que hay una pérdida del control del dominio de sí mismo. De sí mismo. Y ahí sí ya se vuelve un problema moral, ¿verdad? Porque va no solamente contra la palabra de Dios, sino que también contra las normas, dijéramos, De moralmente, convivencia. de convivencia social, ¿verdad? Y esto, dijéramos, el efecto más grave que puede tener, ¿verdad? Ya vamos a hablar del efecto tal vez fisiológico, pero del efecto, dijéramos, psicológico, es que empiezo a vivir en un mundo de fantasía, ¿verdad? Entonces, la satisfacción sexual lleva todo un proceso, ¿verdad? No solamente es que la pareja se llega a la cama y se acuesta, sino que hay todo un proceso, hay, digamos, toda una ceremonia de amor cuando uno va a tener su relación con su esposa o con su esposo, y debe de cuidarse todo eso. En cambio, ya la persona obsesionada, como le decía el ingeniero Valle, ya se cosifica mi relación con la otra persona. Ya no la veo como una parte integral de mi ser, sino que es algo que está ahí para mí placer, para mi voluntad. Entonces, un repliegue sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Entonces, hay muchos médicos, muchos psicólogos, psiquiatras incluso, que dicen, no, eso es temporal, eso no da ningún problema. Pero realmente, efectivamente, cuando se vuelve una compulsión, cuando ya irrumpe en la vida, cuando ya me quita responsabilidades, cuando ya tengo yo que estar buscando, así como el alcohólico que anda buscando qué oportunidad para tomar licor, o el adicto a drogas está buscando, igual sucede con la masturbación, es exactamente lo mismo. Afecta de forma terrible la propia voluntad. La propia voluntad. Y yo me permito leerles un poquito lo que decía el profesor Andrés Leonard de la Universidad de Lovaina, ¿verdad? Es que el ejercicio de la facultad sexual queda privado, dice, de toda referencia afectiva con una pareja, en la medida que el sujeto se repliega sobre sí mismo en el disfrute de sí mismo. Es decir, no es un juego de palabras, es que ya me vuelvo yo y mi mundo. Y mi mundo. Y mi mundo y yo. Importa. Y los demás no importan, ¿verdad? Entonces, pareciera que la masturbación es algo, pero casi nadie está hablando. Nosotros como papás muchas veces no prevemos eso y no hablamos con los hijos. ¿Por qué? Porque probablemente, ¿verdad? Más de alguno de nosotros lo hizo de adolescente, pero no caímos en esa compulsión. Entonces, pero son temas que nos cuesta hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay todo un condicionamiento social que no permite hablar con tranquilidad y con seguridad y serenidad de estos temas que son tan importantes. De hecho, decía otro filósofo, creo que él era español, Chauchar, que él decía, en su momento llegó a decir que la cuestión del sexo es una cuestión que está en la mente, ¿verdad? Está en la mente, y si la mente es alterada por la adicción y hay un debilitamiento del dominio de sí mismo, que es un don del Espíritu Santo también, ¿verdad? Está en Gálatas 5, 22 y siguiente, donde dice que tenemos que pedirle al Señor dominio de nosotros mismos, pero el dominio de uno mismo también parte del aspecto volitivo, y una voluntad carcomida, destrozada por este vicio, pues nos lleva a una debilidad crónica que hace que las personas permanentemente caigan. Y a estas personas, imagino yo, licenciado, que ya les tocaría entrar en terapias, ¿verdad? Claro, porque se pierde el dominio de sí mismo y por supuesto empiezan a surgir enojos. Si por ejemplo los papás le piden a un joven, mira, ayúdame en esto, ya empieza a molestarse porque le interrumpe su proceso normal. Se vuelven irritables o se vuelven, dijéramos algo así como ermitaños, que no salen de su cuarto, que no quieren hablar con nadie. Entonces sí, puede caerse en un problema serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente ya me trastorna, y lo que comentábamos al principio del programa,
qué difícil es mantener estos pensamientos ordenados. Y si yo le doy libertad a mi pensamiento y me desordeno, pues puedo vivir desordenadamente. Y vivimos en ese círculo, ¿verdad?, de comodidad, de confort, cada vez más estrecho, y vamos viendo grandes barreras. O sea, de repente ya la persona puede ser que vea a las chicas y ya solo las vea como un objetivo, ¿verdad? Como cosa. Como cosa. O la chica ve al hombre igual y la ve como cosa. Entonces se pueden empezar a dar confusiones, pero sobre todo puede existir, ¿verdad?, esa separación, esa dicotomía entre yo, Álvaro, ¿verdad?, y mi entorno, mis personas favoritas, mis seres queridos, dejan de ser mis seres queridos para volverse pues unos perfectos extraños, diferente que si yo, ¿verdad?, ya empiezo a ver las cosas con afectividad correcta, me puedo empezar a relacionar mejor. Entonces, lejos entonces de colaborar con la afectividad, de ser algo objetivamente bueno, podemos decir que es una fuente de culpa dentro de la persona que sabe que no está haciendo lo que debe. Y usted nos hablaba entonces de los procesos de depresión y dijo en una frase, y lo cito, la depresión mata. La depresión mata, es decir, cuando entramos en estos procesos de depresión, la culpa obviamente nace porque tengo valores, pero sé que los estoy perdiendo. Entonces empiezo a caer en ese, dijéramos, silogismo, que no es seguir un pensamiento lógico, sino que un silogismo que yo mismo me estoy engañando a mí mismo, ¿verdad? Y voy encerrándome. Entonces de repente empiezo a creer que los demás no me van a entender, empiezo a creer que yo no valgo nada, que no puedo vencer esta adicción, que entonces yo no valgo para nada, y entonces empieza a dar pensamientos negativos, ¿verdad? Y entonces se vuelve también una parte obsesiva de mí el pensar en que no puedo salir adelante. Y la depresión, pues lo hemos dicho en otros programas, y hay un libro español que dice nuestros jóvenes mueren en sus cuartos, porque realmente habla sobre la pandemia, que no hemos hablado de eso, pero la pandemia de suicidios, que en el mundo van para arriba. No creo que en El Salvador seamos la excepción, pero no hay estadísticas acerca del suicidio. Si alguien pues es profesor universitario o da clases en alguna universidad, qué fabuloso sería que se pudieran hacer estos estudios desde la medicina, desde la psicología, desde la psiquiatría, para tratar de identificarlo, porque sí, la depresión mata. Sí, porque el goce sexual separado de la relación afectiva, realmente encierra a la persona en un mundo de fantasía que destroza el sentido de la propia vida. Exacto. Y tiene sus efectos también en el campo físico, me imagino yo. O sea, podemos hablábamos de neurosis. Sí, es una neurosis compulsiva. Es decir, ya el comportamiento, se pueden empezar a dar ya comportamientos en inglés, no sé en español cómo poderlo decir, pero es un acting out, es decir, es un comportamiento que nace sin tenerlo pensado la persona, y eso hace también que empiece a tener problemas de relaciones, ¿verdad? Muchos padres de familia llevan a su hijo porque mira, mi hijo no me entiende, o de repente le tiró una pedrada a su hermanita o a su hermanito y después se da cuenta el niño de que estuvo mal, ¿verdad? Porque hubo sangre, o qué sé yo, o golpeó al hermano, o actúa violentamente con compañeros o con amigos jugando fútbol, y es porque precisamente no puede superar ese problema, entonces empieza a proyectar ese problema en los demás y empieza a agredirlos, ¿verdad? Como que si los demás fueran los culpables de eso. Entonces, sí, parece que dijéramos jugando,
se puede llegar a un problema mucho más serio. A un problema mucho más serio. Y antes de irnos a la pausa, quiero recordarles que nosotros no somos seres aislados. Y lo que hemos hablado implica también en lo que hasta se ha acuñado el famoso término de familias disfuncionales, ¿verdad? Entonces, todas estas cositas, ¿verdad? Está el problema de las drogas, el problema de los medios virtuales, el problema de la masturbación, que es un problema muy serio, y todo eso afecta la armonía familiar, la estabilidad emocional de cada quien, incluso afecta a nivel de matrimonios. Pero antes de irnos a la pausa, como les decía, vamos a hacer este pensamiento, y es que independientemente de todo lo terrible que podamos hablar, tiene remedio. Definitivamente. Definitivamente tiene remedio, y en el tercer segmento vamos a esbozar algunas cuestiones, pero recordando que sin el Señor, sin mí, no pueden hacer nada. Vamos a hablar entonces del aspecto espiritual, que es la puerta que el Señor nos ha abierto para que logremos enfrentar con su ayuda y con su gracia estos problemas tan tremendos. En un segundito volvemos con todos ustedes, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy, pues hemos tocado un tema que es realmente una temática completa, y una hora es muy poco tiempo para definir tantos y tantos detalles. Lo que hemos querido principalmente es hacerles ver que es un problema real, que existe, que está en medio de nosotros, que afecta a nuestros hijos, que afecta al que menos pensamos. Está aquel que usted lo ve que tiene un comportamiento raro, violento, o aislado. Algo hay que acercarse. Porque, como dice un documento del Vaticano II, que la masturbación, dice, es un grave desorden moral. Y como hemos hablado, es un desorden que tiene otras fuentes, pero que incide en la vida moral, o sea, en aquello que va entre el bien y el mal. Porque, como nos dijo nuestro ilustre invitado, la masturbación se ha convertido en un ídolo, licenciado. Es un ídolo. Y para hablar de ídolos, les recuerdo a los amables televidentes una lectura que creo que fue de esta semana, creo que fue del lunes, de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 17, y he sacado algunos extractos. Si se recuerdan, este pasaje habla de la huida de Pablo a Atenas, ¿verdad? Porque venía huyendo de que no lo apedreara, y empieza a recorrer la ciudad de Atenas y encuentra que los atenienses eran bastante religiosos, tenían templos para todo tipo de Dios, y encontró un templo que le llamó la atención, que se llamaba al Dios desconocido. Y él llega al Areópago, ¿verdad? Areópago, y empieza a hablarles a los atenienses sobre el Dios desconocido y empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros caemos en alguna adicción, llámese a una bebida, a una droga, o a la adicción a nuestra propia autoplacer, que es la masturbación, construimos un Dios, ¿verdad? Le damos un templo, y el templo no está muy lejos de nosotros, está en nosotros mismos. Entonces, ese ídolo poco a poco va tomando una fuerza tan grande que nos esclaviza, que nos llega a ser realmente esclavos de ese ídolo. Luego, toda la vida gira alrededor de él. El alcohólico, y ustedes lo pueden ver, estimados televidentes, es aquel que tiene en su casa el lugar más bonito, el bar, ¿verdad? Con luces, con cosas bonitas, con todo el lujo.
Puede ser que no tenga un bar así, pero entonces tiene su colección de botellas que las saca con orgullo cuando llegan los invitados. Y tal vez los invitados se toman uno y él se acaba todas. Igual sucede con las drogas. En el caso de el que es adicto a la masturbación, su altar es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Entonces, ¿cómo romper esa atadura? ¿Cómo romper esa cadena, esa religión? Porque se vuelve un rito, ¿verdad? Se vuelve un rito. La persona que tiene este problema de la adicción a la masturbación se va volviendo un ritual el poder llegar a tener esto, ¿verdad? Y el ritual puede ser tan ordenado, tan desordenado como es la personalidad. Pero entonces recordémonos que para romper una cadena, primero hay que ser consciente que tengo esa cadena. Hay una anécdota que se cuenta, que no sé si es cierta, pero al menos en algunos libros de administración de empresas aparece, que dice que cuando uno se ata a un elefante, el elefante no va a dar más allá de donde está la correa. Y uno le puede quitar la cadena, pero como ya se acostumbró hasta dónde llega, ¿verdad? Hasta ahí llega. En términos más coloquiales, me acuerdo que alguien me preguntaba que por qué se le cortan las puntas a los plátanos para ponerlos en la cacerola, ¿verdad? Entonces, en mi casa era porque no teníamos una cacerola más grande, había que cortárselo, pero uno va repitiendo conductas y patrones de la familia. Entonces, igual sucede cuando caemos en estos hábitos, precisamente es un hábito. Ya dijimos, con 28 días que usted empiece un programa de quitarse ese hábito a través de la palabra, usted lo puede hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues Pablo nos enseña que hay un Dios, ¿verdad? Para los atenienses era desconocido, para él era muy conocido, ¿verdad? Había tenido un encuentro muy personal con el Señor y lo seguía teniendo, ¿verdad? Porque si leemos el Hecho de los Apóstoles, que hay quienes dicen que es el Evangelio del Espíritu Santo, yo digo que también es el Evangelio de la vida de muchos de los apóstoles, sobre todo de Pablo y de Pedro, ¿verdad? Que ahí se relata, él había tenido ese contacto y supo, ¿verdad?, de nuestro Señor que nos puede ayudar a salir. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Pablo? Al igual que pasa con los adictos a alcohol o drogas, descubrir que yo tengo un problema y ser humilde, reconocerlo, ¿verdad? Dichosos aquellos que puedan hablar con alguien de su familia o con alguien profesional y que le pueda ayudar. Pero y si no lo tienen, pues reconozcar que yo tengo ese problema. Segundo, reconocer ese Dios, ¿verdad? Que para los atenienses era desconocido, para Pablo y para nosotros es muy conocido, que vive y que está con nosotros. Porque no es que Jesús, dijéramos, se fue y está sentado a la derecha de Dios Padre y ahí no se mueve. No, Jesús está a la par de nosotros y está siempre con nosotros. Ahora, que yo sea sensible a que Él esté ahí y que yo sepa que Él me está apoyando siempre, ya son otros 100 pesos, como dice la gente del pueblo. Pero podemos empezar a salir primero reconociendo que yo tengo este problema, ¿verdad? Y esto es para cualquier hermano que nos está viendo o familiar de quien nos esté viendo, que primero hay que reconocer que yo tengo ese problema. Segundo, reconocer a Jesús, ¿verdad? Que ahí está Él, que Él está siempre con nosotros y nos perdona y nos apoya. Y tercero, pues dejarlo a Él, ¿verdad? Pero no es que, mira Dios, quítame ya el hábito que tengo que hacer. Reconocer que tengo ese problema a diario y reconocer que no lo debo de seguir haciendo. ¿Por qué? Porque mi recompensa va a ser mucho mayor. Primero voy a ganar libertad. Voy a descubrir cuánto tiempo. Es increíble. Hay hasta estudios de personas que padecen de problemas cervicales por estar viendo mucho tiempo el celular. Yo estoy seguro que cuando a usted, amigo televidente o amiga televidente, le cae una llamada, aunque sea equivocada, usted la contesta, independientemente si el número es conocido o desconocido, ¿verdad?
Entonces, igual sucede con la adicción a alguna de estas cosas y sobre todo a la masturbación. Hay que reconocer que lo tengo. Si lo tengo, ¿puedo luchar contra él? Por supuesto que puedo luchar. Es una tarea día a día. Así como llegué a hacerlo todos los días y a toda hora, Claro, claro. puedo dejar de hacerlo todos los días y a toda hora. Implica una disciplina, un rigor en estar haciendo y estar convencido que puedo evitarlo. Ahora, tampoco es que vamos a decir, bueno, Señor, yo hoy confío en ti, tú lo puedes todo, ¿verdad? Y yo tengo un examen el lunes, así que yo te pongo en tus manos el examen. Y no estudio. me voy a ir a la playa, ¿verdad? Sí, eso no. O sea, no es magia tampoco, No es pues, magia. no es una fórmula mágica. Nosotros tenemos que poner los 5 panes y los 2 peces. Eso no nos lo quitamos. Y como dice el licenciado, usted tiene una serie de actividades, están los actos propios del penitente, llamémoslo así. Exacto. Y eso implica de parte de usted el poner primero el desearlo en su corazón, salir de ese problema y luego buscar la ayuda adecuada, que puede ser también, si el problema no es muy grave, en su parroquia, en su grupo juvenil, incluso en su comunidad. O como dice el licenciado, con la persona que más le tiene confianza en su casa, pero tenemos que interponer los medios. Eso es importantísimo, de que tampoco le vamos a tirar todo al Espíritu Santo y yo simplemente me cruzo de brazos y aquí no ha pasado nada. Hay una disciplina. Exactamente. Y hemos hablado mucho del rigor personal, ¿verdad? A mí me encanta la frase de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, cuando le da la instrucción para que vaya a hacer lo que ella le manda, le dice, con el corazón te lo pido y con rigor te lo exijo, le dijo. Exactamente. O sea, la Virgen le dice, sí, te vas con mi corazón, pero si lo vas a hacer, hacerlo bien. Entonces, ese es el punto, licenciado, es reconocer que este es realmente un problema serio. Exactamente. Exacerbado por las mismas redes sociales y por el acceso a la pornografía. Es increíble que hoy estemos peleando por los derechos de los animales y esto que afecta directamente a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Hasta los mismos infantes expuestos a un consumo de una sexualidad completamente desprendida. Hablábamos de que en Estados Unidos, las mismas Naciones Unidas tienen programas, su famosa Agenda 2030, es una agenda muy peligrosa que en su momento vamos a hacer un programa sobre esa agenda, en el que todas estas cosas forman parte de las libertades personales. Sí, sí, y de hecho creo que gracias a Dios vivimos en un país que tiene suficiencia conciencia de que los niños, si bien deben de ser respetados y nosotros como padres debemos de cuidarlos, también sabemos a lo que están expuestos los niños, ¿verdad? Y hay toda una industria, el mundo nos vende constantemente a través de las diversas medios, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, a través de los medios de diversión, ¿verdad? No es extraño que uno vea en ciertos canales que son supuestamente para niños, algunas cosas que uno dice, no, esto no es para niños, ¿verdad? O películas que se venden como inofensivas para los niños con mensajes claramente, ¿verdad?, de libertad sexual, que tenemos que nosotros, pues como buenos católicos y cristianos, vamos contracorriente. Y Jesús nos lo dijo, ¿verdad? Van a ser perseguidos por mi causa, van a ser humillados por mi causa. Bueno, pero si es por la causa del Señor, vale la pena. Bienvenido sea. Decía el famoso filósofo latino contemporáneo del Señor, por cierto, Lucio Aneo Séneca, ¿verdad? Séneca decía esta frase: donde no hay ni pudor, ni respeto a las leyes, ni sentimiento religioso, reverencia o buena fe, la república está en peligro. Esto también tiene un alto contenido social, ¿verdad? Nosotros vemos perversiones sexuales, se habla mucho de eso, de atacar al agresor, pero no se habla
de cómo el Estado, la responsabilidad del Estado en evitar enfermar las mentes de los ciudadanos. Y a mí me ha encantado la frase del licenciado, y con esto pues ya casi el programa se nos ha terminado, pero dijo una frase que nuevamente vale el programa. El licenciado se le salen sin querer, yo sé, pero aquí estoy yo para pescarlas. Y dijo que en el caso de la masturbación, el ídolo está en nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro cuerpo es cuerpo idolátrico, porque está referido a sí mismo, pero acordémonos que nuestros cuerpos, al ser bautizados, se convierten en templos del Espíritu Santo. Su cuerpo es sagrado y por lo tanto el cuerpo de sus hijos, el cuerpo de su esposa, el cuerpo de su esposo son sagrados y tenemos que luchar esta batalla. El Señor nos perdona, el Señor no tiene problema en perdonarnos. El Señor está con las manos en la cruz, con los brazos abiertos, llenos de misericordia, esperando ayudarnos en este campo. Así que, licenciado, me gustaría un comentario de despedida y tal vez un consejo a nuestros queridos televidentes. Bueno, creo que todo lo ha dicho ya el ingeniero Valle, pero realmente como miembros bautizados de la iglesia o confirmados de la iglesia, sabemos que existe un Dios que está dentro de nosotros, está cuidándonos a nosotros mismos. Por lo tanto, apelemos a ese Espíritu Santo. Dentro de un par de semanas será la celebración de Pentecostés. No se nos olvide que Él, a través del Espíritu Santo, nos puede dar esa energía, esa fuerza. Y si alguno de su familia está en dijéramos, en este momento cayendo en esta adicción, pues dígale que el Espíritu Santo le da la fortaleza para salir adelante. Debe ser Él el que nos gobierne y dejarnos a Él. Pero como decía el ingeniero Valle, no es solamente, hey Señor, aquí estoy, mándamela, que venga a ti el fuego. No, tengo que buscarlo, tengo que trabajar, tengo que hacer mi esfuerzo, y mi esfuerzo es pedírselo al Señor, con humildad, con tranquilidad, pero con confianza de que el Señor nos da esa fortaleza. Claro, yo le agradezco al licenciado porque se toma el tiempo en ayudarnos en estos temas tan difíciles y que afectan tan profundamente a nuestra juventud, ¿verdad? Ya Sócrates, el gran maestro, decía que lo que mejor sienta a la juventud es la modestia, el pudor, el amor, la templanza, la justicia. Tales son las virtudes que deben formar su carácter, ¿verdad? Entonces tenemos que, con la ayuda del Señor y con las ayudas que nos da a través de los profesionales de la salud, a través de los grupos de iglesia, pues tenemos que buscar esa vida virtuosa. Así que, licenciado, gracias por acompañarnos este día, ¿verdad? Y a ustedes, pues, no me queda más que, pues, nuevamente pedirles, ¿verdad?, que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos programas, con estos proyectos de evangelización, porque la misión de la iglesia no le corresponde al Papa y a los obispos, sino a todos los que hemos sido, gracias a Dios, bautizados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Me despido con el consejo de San Pablo, ¿verdad? San Pablito, que no puede faltar, de Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, de noble, de justo, de limpio, en todo lo que es fraterno y hermoso, en todos los valores morales que merecen para nosotros alabanza. Así que gracias a ustedes por su presencia. Les pedimos nuevamente que sigan sintonizando TVK, Televisión Católica Arquidiocesana, la señal que te transforma. Tengan todos ustedes muy buenos días. Muy buenos días.